muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos, un gusto muy especial saludarlos en esta nueva semana, en este nuevo encuentro muy personal. Estamos muy contentos de estar acompañándolos, trayéndoles información importante y bueno, estamos aquí dispuestos con nuestra amiga Diana Milena Hernández. Ya siendo parte muy personal. Por supuesto, siempre ha sido parte de muy personal. Estamos aquí acompañándolos, hoy vamos a tener una conversación muy interesante sobre un tema que estoy seguro que todos, absolutamente todos en este mundo, y en eso sí puedo asegurar que no habrá uno que diga que no, que ha sido víctima o ha sido preso de sus pensamientos rumiantes, de ese diálogo interno en el que constantemente estamos metidos, cuando se nos mete una idea en la cabeza, cuando estamos preocupados por algo, cuando estamos angustiados por alguna situación, ya sea de trabajo, personal, de la universidad, de la familia, bueno, en fin. Así que esto va a haber tela de dónde cortar hoy en mi personal, pero antes de continuar quiero recordarles que semanalmente este espacio muy personal lo pueden sintonizar todos los viernes a las 5:30 de la tarde por WIS Estéreo 96.9 MHz y también los miércoles en retransmisión a las 6:30 de la tarde por WIS AM 670 kHz en Bucaramanga. Y por supuesto nos pueden escuchar a través de la plataforma emisoras.wis.edu.co. Y bueno, después de esos breves avisos parroquiales damos inicio con el apoyo de nuestro amigo Hernando Vega en el control a este nuevo episodio, a este nuevo encuentro muy personal. Quiero empezar contándole lo siguiente al respecto de este tema, y es que nosotros no solemos prestarle mucha atención a ese diálogo interno, pero la manera en que nos referimos a nosotros mismos determina realmente nuestra capacidad para afrontar los problemas, es decir, condiciona también nuestras decisiones y en última instancia pues influye en cómo nos sentimos, ¿no? Claro que sí, de eso depende de nosotros cómo nos preparemos para percibir nuestro entorno. Entonces, si realmente ese diálogo nos condiciona y nos predispone a lo que vamos a actuar, cómo nos vamos a comportar, cómo vamos a gestionar y cómo vamos a interpretar esas situaciones y esos estímulos que nos da el entorno en el que estamos. Y sobre todo porque ese diálogo interno normalmente sucede de manera inconsciente, o sea, no nos damos cuenta. Y de ahí la importancia de prestarle atención a ese diálogo interno, porque precisamente como es inconsciente, pues estamos duchándonos y estamos pensando en otra cosa. Estamos almorzando, desayunando y estamos angustiados porque nos va a coger el tarde que el bus nos va a dejar. Si estamos en el tráfico, entonces estamos pensando en que... ¿Qué será el trancón? ¿Qué será el trancón? ¿Por qué será tanto el trancón? Es decir, ese diálogo interno por lo general nos evade del momento presente. Uh-huh. Y como nos evade del momento presente, pues obviamente nos genera angustia, nos genera ansiedad, nos genera preocupación, porque seamos sinceros, ese diálogo interno que tenemos en la cabeza, y como yo lo llamo la señora loca, nunca piensa en positivo. O sea, es un diálogo negativo constante de preocupación, nos angustia por lo que viene, porque no sabemos qué va a pasar, pero también nos vive preocupando por lo que hicimos, es que la culpa, yo por qué lo hice, yo no debía hacerlo. Es decir, pero la función de ese diálogo interno de esa señora loca es sacarnos del momento presente, porque como bien dicen por ahí que uno sufre más por lo que se imagina, por lo que piensa, que por lo que realmente es, ¿o no, Diana? Claro, es así, y es muy importante que tengamos presente que nuestra mente, o sea, nuestro proceso cerebral no diferencia entre lo que es real y lo que no. O sea, para él algo que se imagina lo lleva a hacer su proceso de raciocinio, uh-huh, igual que si lo estuviera viviendo. Y mira que este diálogo interno se genera por esos pensamientos, y es importante que todos tengamos en cuenta que los pensamientos forman parte de un proceso cognitivo y está directamente relacionado con nuestras emociones y nuestras experiencias. Es decir,
es imposible que nosotros tengamos un diálogo positivo y que nos aporten positivo si continuamente mis experiencias me están diciendo que todo me sale mal, que en todo fracaso. Entonces, de acuerdo a esto que nosotros tenemos alrededor, nosotros generamos ese diálogo interno con nosotros mismos. Y lo que tú mencionabas al principio, tendemos a ser rumiantes. Cuando hablamos de que tendemos a ser rumiantes, estamos diciendo que empezando los pensamientos rumiantes son un síntoma propio de un trastorno de ansiedad. Sí, claro. Claro, continuamente estamos sobre lo mismo. ¿Qué va a pasar? ¿Y si voy? ¿Será que pasa esto? No, pero puede pasar también esto. Y empezamos una y otra vez en espiral a darle vueltas a un solo pensamiento, a una misma situación. Esos pensamientos son los que nos llevan a nosotros a tener como un bucle mental en donde sentimos que nada vamos a poder solucionar. Es como un círculo vicioso, o sea, es una cosa como de nunca acabar. Es decir, uno nunca encuentra sosiego cuando está, digamos, cautivo o preso de esa manera de pensar, de esos pensamientos rumiantes, porque finalmente no nos llevan a ningún lado, o sea, nos tienen ahí en la misma situación dando vueltas y vueltas. Mira, por ejemplo, yo te cuento una historia muy personal que me sucedió a mí en pandemia, en el 2020. Yo realmente, a raíz de toda esa situación que se empezó a generar con el COVID y demás, y por el mismo tipo de trabajo que yo hacía, que tenía que estar generando contenido relacionado con el tema de la prevención, de todo este tema del COVID, sin darme cuenta empecé a sufrir de ansiedad. Y la ansiedad, yo empecé a darme cuenta que tenía ansiedad era porque no dejaba de pensar en lo mismo. Me levantaba pensando en lo mismo, a mediodía lo mismo, en la noche lo mismo, y cuando me di cuenta no era capaz de salirme de ese pensamiento rumiante, como tú dices, y todo el tiempo vivía con miedo y todo el tiempo vivía, y yo creo que eso le pasó a mucha gente, que era lo que nos pasaba en esa época, y qué tal que si me contagio, y si después de que yo me contagie, qué tal que yo contagio a otras personas, y quién me va a atender, y ahora los sistemas de salud colapsados, no hay vacunas, no, eso la gente está muriendo, o sea, toda esa clase de pensamientos todo el tiempo nos estuvieron acompañando durante la pandemia, y a mí eso me generó realmente ansiedad, al punto que dejé de comer, perdí muchísimo peso, tenía miedo hasta de respirar, mejor dicho, yo creía que la única manera era estarme acostado en la cama y mirando para el techo y con eso ya iba a estar bien. Pero ahí entendí y aprendí la importancia de gestionar los pensamientos, porque es que uno cree que esos pensamientos se mandan solos, y ese es el objetivo del programa de hoy, que conozcamos que esos pensamientos no es que, es decir, no lo hacemos nosotros de adrede, porque eso es algo que funciona de manera inconsciente. Sí, esos pensamientos llegan de forma involuntaria. Exacto. E intrusiva a nosotros. Pero de nosotros está qué tanta trascendencia si nos enganchamos le o no con damos ellos. A ese pensamiento. Porque hay pensamientos que llegan a uno, pasan y se van, pero hay otros que quedan ahí. ¿Sí? Y pasa mucho, por ejemplo, con alguien que sufra de algún trastorno social, ¿sí? Entonces, logró salir hoy de la casa y estuvo bien, pasó chévere, pero llegó a la casa y empezó, ay, esta persona me dijo eso, yo le hubiese respondido tal vez esto otro, yo dije esto, ay, no, seguro pensar, y empezamos a alimentar ese pensamiento que llegó involuntariamente y lo hacemos presente de ahí en adelante en nuestra vida. Total. Y yo creo que en este momento es oportuno hablar de cuáles son esos tipos de diálogo interno. Yo aquí, dentro de las cosas que pude investigar, pues claramente hay dos tipos de diálogo interno, que es el positivo y el negativo, que era un poco lo que estábamos hablando ahora. Pero muchas veces pensamos que no tener, es decir, que lo normal es no tener pensamientos rumiantes, y no es así. O sea, los pensamientos rumiantes están y nos van a acompañar y siempre van a estar. O sea, la señora la loca, ella siempre va a estar trepada por alguna u otra razón. Por algo nos va a ir a molestar, sí, en algún momento. Por algún lado se va a meter a preocuparnos y angustiarnos. La clave está precisamente en lo que tú decías, en no dejarnos enganchar, o sea, no creerle todo el tiempo, sino saber que tenemos la capacidad, y más adelante vamos a hablar cómo se puede gestionar esos pensamientos para no dejar que la señora loca se nos trepe todo el tiempo. Muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración.
Entonces, dentro de los tipos de diálogo está el diálogo que es el positivo, que es ese que nos refuerza la autoestima y la seguridad, pues a la hora de hacer ciertas cosas, ¿sí? Nos ayuda a tener determinación con nuestros objetivos, nos ayuda a dirigir la atención y a planificar esas acciones hacia el futuro, y esto pues obviamente nos va a generar muchos beneficios. Y está el diálogo interno negativo, que ese es el que me parece a mí que es en el que vivimos el 99.9% del tiempo. Constantemente. Entonces, mira lo que dice acá. Dice que hay 4 clases de diálogo interno negativo, que es el autocrítico, el catastrófico, el victimista y el autoexigente. Y mira que en el autocrítico dice que es cuando uno, como su palabra lo dice, uno se autocritica de forma negativa, que nos minimiza. Y eso es algo que todo el tiempo vivimos haciendo, y nosotros mismos nos damos palo, como dicen por ahí. Por ejemplo, ustedes las mujeres cuando se miran al espejo... No, eso decimos, acá nos salió, de acá nos sobra, acá nos falta. Tan chiquita, tan grande, tan pequeña. Exacto, de eso, de todo. La lisa quiere ser churca, la churca quiere ser lisa, la mona quiere ser negra y la negra quiere ser rubia. Exactamente, esos son los pensamientos autocríticos, los que no nos generan como una... O sea, como que no somos suficientes, como que nunca estamos contentos con lo que somos y lo que tenemos, no nos deja. Luego viene el diálogo catastrófico, que entonces es el que nos lleva, todo es terrible. Todo va a salir mal. Seguramente nos va a pasar algo, no, eso seguramente ya nos roban. Yo no me enamoro porque eso voy a salir herida, de esto no va a salir nada bueno, sí, mejor evito. Y nos ponen en un estado de hiperalerta. O sea, de que todo puede salir mal, de que por ahí no nos metamos porque nos pueden robar, de que eso mejor por allá no porque eso pronto nos caemos, o sea, es ese pensamiento catastrófico. Y está el victimista, que este también es súper protagonista, que es que todo lo vemos difícil y complicado, constantemente nos hace sentir que estamos en un callejón sin salida, que no tenemos los recursos, que no vamos a poder, que yo no soy capaz, no, yo no voy a pararme allá porque yo no soy capaz de hablar en público, no, yo no soy capaz de... no sé, que nos impide, digamos, demostrar nuestras habilidades como tal. Y está el otro, que este sí me parece, para mí realmente era nuevo porque no digamos que no sabía cómo encasillarlo, y dice que es el diálogo autoexigente, que es cuando lo que tú decías, a veces uno se da mucho palo porque yo lo pude haber hecho mejor. Tiene que salir perfecto. Sí, yo lo pude haber hecho mejor, yo debí decirle así, debí contestarle así, yo no debí hablarle así, yo debí presentarme así. Y mira que ese diálogo que mencionas ahí, autoexigente, es propio de una persona que, por ejemplo, tiene un trastorno obsesivo compulsivo. Exactamente. Tienden a ser tan meticulosos y psicorrígidos que para ellos se molestan a sí mismos si no son capaces de hacer todo como ellos lo visualizan en su mente. ¿Sí? Todos nos hemos encontrado con alguien. Hace un tiempo yo trabajaba en un lugar donde la oficina, el escritorio era en una esquina y yo siempre ponía un almanaque diagonal. Yo no sé por qué todo el mundo llegaba y ponía el almanaque recto. Al contrario. Y yo lo ponía diagonal. Y mi compañera de trabajo me decía, pero es que así queda torcido. Y yo, para los que lo ven queda torcido, pero para mí me queda mirándome. Yo no soy obsesivo compulsivo, pero yo... cada vez que tengo un paciente con estas características o síntomas de algo compulsivo, yo digo, me pongo en los zapatos de ellos y sí, la realidad se percibe de una forma diferente. Claro. Entonces nos exigimos a que tiene que ir de cierta forma y mira que todos los diálogos que tú mencionas ahí terminan siendo característicos propios de cualquier patología o cualquier diagnóstico que esté en ansiedad, depresión o cualquiera una de sus dependencias que tienen en los apartados del manual diagnóstico. Entonces, si realmente nuestra cabeza no diferencia, nuestra cabeza siempre está funcionando independientemente de si lo que estamos pensando es real o solo está pasando en nuestra cabeza. Y es que yo creo que definitivamente, por eso es que tomé la decisión de que habláramos de este tema, porque creo que eso es un poco lo que le está pasando a la sociedad hoy en día. O sea, des en cuenta cuántos pensamientos negativos y de qué clase de pensamientos negativos con cuántos estamos lidiando diariamente. Por eso es que hoy en día la gente ya no se aguanta nada. Por eso es que hoy en día ya todo mundo es reactivo. Está a la defensiva. No nos dicen nada, no nos pueden decir nada porque ya de una vez
contestamos con 3, 4 piedras en la mano. Y es precisamente por eso, porque es que todos traemos una señora loca, allá que ella está matando de la cabeza, angustiada por cosas, preocupada por cosas, autoexigiéndose, autocriticándose, pensando en cosas catastróficas, y hay otra gente que vive en el modo víctima, y pobrecito yo, no es yo porque seré malas, porque yo no tendré plata, es decir, todos venimos cargando con esa serie de pensamientos, pero ojo, aquí es donde es importante empezar a prestarle atención a esos pensamientos, porque ya se nos volvieron en automático, o sea, estamos actuando en automático y creemos que eso es lo normal, los hemos normalizado. Entonces, la invitación precisamente es a eso, o sea, a que hoy, por lo menos si hoy una persona se va pensando de que definitivamente pensar de esa manera no es lo más saludable, porque no vamos a decir que no es normal, porque los pensamientos rumiantes, como dijimos hace un momento, nos van a acompañar, pero que se den cuenta que sí es una situación o es una realidad que se puede cambiar. Y que requiere atención, porque hay personas que dicen, bueno, sí, constantemente yo estoy pensando solo en mi trabajo, sí, constantemente yo solo estoy pensando en qué informe se le va a ocurrir a mi jefe que le entregue mañana. Y constantemente, y si me lo pide así, uy, qué días yo vi que como que la gráfica de este color no le gustó, entonces, y ni siquiera le han pedido el nuevo informe. Y hay gente que gira en torno a eso. Entonces, si ustedes están teniendo esta clase de pensamientos en el qué va a pasar mañana y están viviendo más en el lo que va a pasar mañana o lo que pasó ayer, o sea, atiéndanlo. Porque realmente de no coger y darle una forma a esos pensamientos que llegan a nuestra vida, se pueden desencadenar patologías delicadas, patologías complejas. Mucha gente habla ahorita de depresión. Y yo a veces escucho a personas hablando como tan a la ligera de la depresión. Y digo, la depresión es algo tan delicado. Yo tenía un profesor en la época de mi universidad que decía, la depresión para nosotros los psicólogos es el cáncer. Decíamos, ¿pero por qué? Decía, porque en cualquier momento se nos muere el paciente. Imagínate. ¿Sí? Entonces, realmente eviten alimentar esos pensamientos rumiantes, porque cada vez se va a volver más un bucle en la mente que va a detonar. Que cuando uno tiene un nudo, al final uno como que no le ve puntas, uno tiende a botarlo. Y pues con nuestra vida no se puede hacer eso. Total, y es que yo también digo una cosa, Diana, yo he visto en este tiempo, desde la pandemia hasta acá, pues consumo, digamos, como mucho contenido de psicólogos, psicólogas, de coaching y demás. Y en su momento, cuando yo estaba viviendo la época más dura de la ansiedad, y escuchaba decir a una psicóloga, hay que controlar los pensamientos, hay que gestionar los pensamientos, y yo decía, sí, pues, y uno como que escucha todo el tiempo que dicen eso, pero uno dice, pero bueno, pero ¿cómo se hace? No, y eso no es una tarea fácil. Exacto, o sea, ¿por dónde empiezo? O sea, como que, ¿cuál es la forma? Y a veces uno cree que es imposible porque siente uno que es un monstruo que tiene allá metido, que lo domina a uno y que es más fuerte que la voluntad. Entonces a mí sí me gustaría que hoy, aprovechando que te tenemos acá, tú que eres una psicóloga y eres experta en el tema, que lográramos aterrizar ese tema y pudiéramos dar como unas recomendaciones que sean prácticas. O sea, esto no se va a lograr obviamente de un día para otro, eso es un trabajo diario, porque la mente pues hace parte, mientras que tengamos vida la vamos a tener. Entonces, pero sí, ¿cómo podemos empezar? Primero, pues dándonos cuenta, ya dijimos, pero cómo una vez uno se da cuenta de que, venga, yo todo el tiempo estoy pensando mal, todo el tiempo estoy sintiéndome mal, dándome palo, sintiéndome triste o sintiéndome angustiado, ¿de qué manera puedo empezar a parar? O sea, como a bajarle un poquito a la cosa. Bueno, podemos empezar primero siendo psicológicamente más flexibles. Cuando hablo de que seamos flexibles, estoy diciendo de que a veces nuestras expectativas pasan la realidad. Sí, o sea, yo no puedo decir quiero ser jugadora profesional de baloncesto, mido escaso 1.50. Okay. ¿Sí? Entonces, empezar a ser un poco más flexible mis pensamientos y mi realidad. Unir eso. Tratar de eliminar esas preocupaciones. Hay algo que dice, ocúpate en lugar de preocuparte. Sí, son dos cosas diferentes. Sí. Entonces, cuando nosotros tratamos de eliminar esas preocupaciones, y cómo se eliminan, no estoy diciendo es ahora voy por la vida pues haciendo caso omiso a todo, sino tratar de decir, esta es mi angustia, esta es mi preocupación, realmente cuál es mi participación en la solución de esa preocupación.
pasa mucho, por ejemplo, en relaciones de pareja, en relaciones familiares, que estamos preocupados por cambiar al otro, ¿sí? Y esa es nuestra preocupación y ese es nuestro problema. Y por eso nos vuelve nuestro pensamiento rumiante y nos volvemos ahí como en un nudo, porque el pensamiento es: ¿yo cómo hago para que la otra persona entienda que no me gusta que deje las chanclas en la sala? Exactamente. No, hay cosas cuando nos ocupamos más de lo que nosotros podemos controlar. O sea, miramos hacia adentro y dejamos de mirar hacia y afuera. Dejamos de mirar hacia afuera, vamos a tener una reducción en esas preocupaciones. Okay. Porque realmente, ¿qué día se escuchaba algo muy cierto que decía que el día que entendí que si me pongo de mal genio, me estoy castigando por los errores del otro? Uh-huh. ¿Sí? Entonces decía, si en el trabajo pues tu compañero hizo algo mal y pues te involucró a ti, entonces tú te pones de mal genio y gritas y de todo. Estoy dando el poder a otro que influya sobre el estado de ánimo. O sea, porque cuando uno se pone de mal genio tiene un malestar emocional fuerte. Yo me estoy castigando por el error de otro. Total. Entonces cuando logramos entender eso, pues vamos mejorando la cosa. Combina lo psicológico con lo corporal, ¿sí? Nosotros no podemos dejar de lado que la alimentación es fundamental para que nuestro cuerpo y nuestra mente se sienta saludable, evitar de tomar mucha cafeína, evitar intoxicarnos de dulce. Y como muchos estimulantes, ¿no? El azúcar. El alcohol. Yo sí tengo que confesar eso. A mí cuando me da como esa ansiedad de algo, yo soy adicta al dulce. A mí me gusta con el alcohol. También, pero pues a veces no se puede el alcohol. Entonces, a mí me gusta la melcocha, la panela derretida, yo me hago melcocha y como y digo yo, Dios mío, me estoy haciendo un trancón de dulce en mi cuerpo y duro así como en esa excitación que produce el dulce. Evitar eso. La actividad física, pues para nadie es un secreto que libera endorfinas y sustancias que proporcionan sensación de bienestar. Es muy importante hacerlo. El apoyo social. Para nosotros salir de ese bucle mental en el que a veces nos metemos, es muy importante el apoyo social. ¿Tengo yo a alguien con quien contarle todos mis pensamientos? ¿Tengo yo a alguien que realmente me ayude como a decir, bueno, mira que no son muchos pensamientos, es un solo pensamiento convertido en muchas formas diferentes de ver las cosas y puedo tomar una decisión? Aquí es fundamental un amigo, la familia, alguien que no me vaya a juzgar, que no me vaya a decir, pero déjalo, piensa en otra cosa. No, alguien que realmente por lo menos me escucha. A veces yo digo, uno ni siquiera tiene que hablar, a veces solo con escuchar. Sí, es suficiente, pero ojo que también a veces esa situación se puede ir para el otro extremo, ¿no? Porque para nadie es un secreto que hay personas que lo cogen a uno de basurero emocional. Ah, bueno. O sea, la gente que todo el tiempo vive quejándose, contando sus miedos, la gente que vive en una relación tóxica y todo el tiempo vive quejándose y me llamó y no sé qué, ahora sí lo voy a dejar, nunca más voy a volver, y a los 8 días vuelven y lo llaman, no, imagínese que me llamó y vuelve el mismo ciclo. Entonces también sí es importante tener una persona de confianza a quien contarle sus cosas, pero también hay que tener mucho cuidado de pasar a la acción. Y hay una cosa muy puntual que yo he escuchado también, me imagino que en tu práctica profesional también la utilizas, recomendarle a las personas que si no tienen a alguien a quien contarle, porque mucha gente dirá, es que yo no tengo amigos, a mí me da pena ponerme a contarle a alguien pues lo que me pasa por la cabeza. Hay una técnica muy importante y que yo la apliqué en mi época de ansiedad, y era escribir. Escribir los pensamientos, escribir cómo me sentía, escribir qué era lo que me preocupaba, y me ponía a leer y me daba cuenta, yo decía, pero yo estoy preocupándome por cosas que ni siquiera han pasado. Entonces a veces ese ejercicio de escribir lo que nos pasa, cómo nos sentimos, cuál es la preocupación, cuál es el miedo, cuál es la angustia, eso nos va a ayudar a aterrizar esos pensamientos, y es una técnica que funciona. Yo le puedo dar fe de que sí, realmente funciona. No sé qué otra cosa adicional tienes para mencionar. En esta técnica yo siempre recomiendo escribir. Y en esta técnica, por ejemplo, cuando se trata de nosotros poder escuchar lo que está pasando en nuestra mente, porque a veces sabemos que está ahí, pero al final como que no escuchamos claro, es grabarnos. Yo en algún momento en mi vida personal, o sea, se siente uno como embotellado, porque uno dice, bueno, me sé la teoría, sé lo que hay que hacer, pero no me está funcionando.
¿sí? Y es frustrante. Claro. Sí, a los que nos escuchan, los psicólogos también nos sentimos así y vamos a psicólogo. Claro. Sí. Claro. Entonces, yo en un momento lo que hacía era escribir y grabarme. Y después de que me grababa, reproducía lo que... Entonces me escuchaba. Claro. O sea, era como... También funciona. Era como la devolución, y ya cuando yo me escuchaba yo decía, ay, ve como, ¿qué le pasa? O sea, como ridícula decía yo. Claro. Pero decía, bueno, no, démosle importancia, ¿por qué lo dije? ¿Por qué lo pensé? Y empezar claro. poco a poco, y era como una forma de hacerme terapia a mí misma, porque era como si estuviera escuchando al paciente. Claro. Y estuviese haciendo como el plan terapéutico que uno desarrolla con un paciente cuando llega uno. Mira qué interesante, porque al final, sea la técnica que cada quien elija y la que mejor le funcione, porque al final, todas estas son herramientas. Al final, la idea es que ustedes, los que nos están escuchando, elijan una. No tienen que hacer todas, no es que tengan que escribir, ni ponerse a grabar, ni tienen que hacer ejercicio. O sea, elijan la que más les facilite, con la que más conecten. Lo importante es que tomen conciencia de esos pensamientos y de la importancia que es tener un buen diálogo interno que nos ayude, que nos genere una actitud mucho más positiva, no al contrario, que nos perjudique nuestras relaciones con los demás. Y una cosa que quiero decir antes de terminar con el tema del día de hoy, y también es algo que recomiendo muchísimo, que yo lo he puesto en práctica, es el Ho'oponopono, que es una técnica hawaiana de resolución de conflictos que ya en alguna oportunidad hice un programa. Los invito a que se metan a Google y busquen el tema Ho'oponopono. Les cuento que esa técnica les va a ayudar muchísimo a controlar la señora loca. Entonces, quería comentarles eso. La verdad, estoy muy contento de que hayamos podido traer este tema. Como dije al principio, da para 3-4 programas porque el tema es bastante extenso. Entonces no sé si Dianita quiere decir algo para cerrar a nuestros oyentes, y también pues dónde te pueden conseguir, dónde te pueden contactar. No, pues gracias por compartir, todos los que nos escuchan, estos espacios todos los viernes 5:30. Y pues nada, me pueden contactar en Instagram, ya saben, como Diana Hernández, psicóloga. Recuerden que ustedes son el resultado de todos esos pensamientos que permiten que tengan trascendencia en su vida. Entonces, decidan qué quieren tener en su vida, y a esos pensamientos son a los que les deben dar la trascendencia e importancia. Y yo quiero invitarlos a todos ustedes, como siempre, todos los viernes, a que pueden volver a escuchar este episodio. Recuerden que está alojado en mi canal de YouTube Muy Personal Fernando Rivero. Y también para quienes están interesados en conocer más del contenido que comparto en mis redes sociales, recuerden que me pueden conseguir como @muypersonal_FR. De verdad, muchísimas gracias a Dianita, a Hernando Vega en el control, por esta nueva emisión de Muy Personal. Y nada, espero que nos veamos la próxima semana con otro tema muy personal. Chao, pescado.